me hagan preguntas. Entonces, la acumulativa se compone de dos partes, ¿sí? La primera parte tiene que ver con la comprensión de lectura. Entonces, ¿qué implica esto? Yo les voy a dar un texto, ¿cierto? Un texto donde ustedes, pues van a, un texto sobre una historia, y que con base en el texto, ustedes van a responder una serie de preguntas. En total son 10 preguntas. Son 10 preguntas que deben responder del texto. Son preguntas fáciles, sencillas. Es más, son tan fáciles que ustedes tienen que escoger A, B o C. O sea, es sencillo. Ahora les recuerdo, las respuestas están en la lectura. O sea, todas las respuestas están en la lectura. Si en la lectura dice que el príncipe viajó hacia el castillo para rescatar a la princesa, ¿cierto? Viajó en un corcel blanco, listo. Entonces la pregunta sería, ¿en qué viajó el príncipe para rescatar a la princesa? Bueno, en un corcel blanco, listo. Eso quiere decir que todas las respuestas están ahí. O sea, no tienen ustedes que buscar en internet, ni matarse la cabeza pensando o adivinando. Todo está en la lectura, ¿sí? Por eso es importante leer, ¿no? Leer es muy importante. Y a mí me gusta eso, que lean. Yo fomento la lectura, porque la lectura nos abre la mente, promueve nuestra imaginación, nos ayuda a escribir mejor, a poder crear, inventar, es algo muy bueno. Ya después, ya pasando la lectura y la comprensión de lectura, viene los temas centrales de lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver y en la acumulativa es la sociedad colonial, ¿sí? Entonces, nos van a preguntar, por ejemplo, qué era la sociedad colonial. Y para eso está este video, para poder responder a esas preguntas. Entonces, la sociedad colonial, como pues su nombre lo indica, es una sociedad que se desarrolló durante la colonia. ¿La colonia cuándo fue? Fue después de la conquista de los españoles, ¿no? La llegada de los españoles a América, ¿cierto? Ellos llegaron, nos conquistaron y empezaron a construir una sociedad, a construir instituciones. Y allí se formó la sociedad colonial. ¿Cuándo fue? Vamos a ponerle una fecha, 1550. Antes de empezar, necesitamos nosotros saber qué es sociedad. Entonces, sociedad es un grupo de personas. Vamos, si quiere, a compartir esto para que pues tengan ustedes una mejor visión, ¿no? Es un grupo de personas que viven de manera organizada en un lugar. Entonces, la sociedad es un grupo de personas que viven de manera organizada en un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen leyes, ¿cierto? Que tienen normas, que tienen instituciones para garantizar el bienestar de todos. Y la colonia, vuelvo a repetir, fue un periodo que se dio después de la conquista de América, pongámoslo 1550 en adelante, hasta 1810, que fue la independencia. ¿Listo? Durante ese periodo, los españoles, después de conquistar a los indígenas, ellos nos gobernaron e impusieron sus propias leyes, sus propias normas, sus propias creencias. Y esta es la sociedad, mírenla, es una sociedad jerarquizada. Entonces, si la pregunta es, vamos a suponer que la pregunta es, ¿cómo era la sociedad durante la colonia? Ustedes van a decir, era una sociedad jerarquizada. ¿Bien? Una sociedad donde los españoles estaban en la cima, donde los españoles tenían el poder. Ellos eran los virreyes, los gobernadores, tenían los cargos más importantes. Después le seguían los criollos. ¿Los criollos quiénes eran? Bueno, eran los hijos de los españoles, pero ellos nacidos en América.
O sea, mi papá es español, pero yo nací en América, soy criollo. Bien. Después seguían los mestizos, mulatos, zambos, que son la mezcla, una mezcla, ¿cierto? De criollos con indígenas, con negros, una mezcla de todo. Le seguían los indígenas, ¿cierto? Y por último, los negros que eran eh, esclavos. Y ellos trabajaban en las minas y en las plantaciones. En conclusión, la sociedad colonial era una sociedad jerarquizada en el que dominaba el español, el hombre blanco. Era una sociedad donde se promovía la esclavitud. Era una sociedad donde los indígenas eran tratados como niños, porque ellos debían tener como una persona que los cuidara y que los protegiera. Entonces, Alenka, si quiere lea esta primera parte, primer párrafo, por favor. Sí, señor. Espera, me trabé. Las Bueno, colonias durante la era colonial estaban definidos por un sistema de la clase social impuesto por los cono- colonizadores europeos en América. De esta manera, dentro de cada colonia podía ser evidencia una una marcada diferencia entre las clases más altas y las clases obreras, descendiendo en la pirámide hasta los esclavos. muy bien. Entonces, durante la colonia, la sociedad era un sistema de clases donde arriba estaban los españoles y abajo estaban los esclavos. Bien. Eh, Ana, lea esta parte, segundo párrafo. Ana, Hoy, el factor más importante que determinaba la clase social a la que pertenecía cada individuo en la sociedad colonial en América era el dinero, el color de piel. Así, quienes poseían más dinero podían pertenecer a una clase más alta. La clase social de cada colonia estaba regida por aquella a la que perteneciera su colonizador. muy bien, Ana. Entonces, según esto, la sociedad colonial era una sociedad, pues obviamente, dividida, jerarquizada, donde arriba estaban los españoles. Generalmente los españoles tenían dinero, entonces los hombres ricos eran los que estaban en la cima. Y aparte de ser hombre rico, el color de piel. El hombre rico y blanco era el que dominaba la sociedad. Entonces, el hombre rico, blanco, español estaba en la cima y el indígena y el hombre negro, esclavo, estaban abajo. ¿Bien? Entonces la sociedad era una sociedad jerarquizada, diferencias de clases. Así es como deberían responder la primera pregunta, ¿no? Otra cosa que pues también van a preguntar o puede que salga es el papel de la mujer, ¿no? La mujer, mira, acá estaban pues las clases importantes, ¿no? El español, el criollo, el mestizo y el indígena. Las clases sociales se diferenciaban, entre otras cosas, por sus vestidos, casas, comida, dinero y trabajos. Entonces, el papel de la mujer. La mujer era considerada, por ejemplo, como una persona que debía estar en el hogar, una persona que debía realizar las labores del hogar, cuidar a los niños, ¿cierto? Debía obedecer al hombre, debía estar ahí, cuidar las tradiciones, criar a los niños, educarlos. La mujer era, pues, no tenía tanta importancia en cuanto a participación política o económica. Ella se quedaba reducida al hogar. Ella se quedaba en el hogar, cuidando a los niños, trabajando en el hogar, esperando a que el esposo llegara, ¿sí?
lo obedecía, lo acompañaba. Pues eso era ella, ¿no? Eso es para los ricos, ¿no? Para las mujeres ricas. Para las pobres, pues los pobres deben trabajar siempre, ¿no? Los pobres, pues obviamente no tienen plata. Pues ellas, aparte de quedarse en la casa, pues, y hacer las labores de la casa, también salían a trabajar, porque les tocaba, ¿no? Tocaba trabajar. Entonces la mujer, eh, pues, no fue muy importante en esa época. Estaba relegada solo al hogar y a trabajos menores. No tenía mucha participación en el arte, en la política, en la economía, ni en la religión. Es decir, la mujer se dedicaba al hogar, a cuidar a sus hijos, a su esposo. Entonces, pues eso es el papel de ella. Vamos a mirar algo importante porque quiero que lo vean acá, acá. Tomás, lea estos trabajos, solamente el título, solamente lea el título. El título, Sí, solo esto, mira acá. espere, profe, no mueva el No, no lo mouse. muevo, ya, déjame quieto. Agrutero. Aguatero, ¿Qué es eso? ya le digo, aguatero, Aguatero, brevero, brevero, lechero, heladero, velero. velero, bueno. Aparte acá hay zapatero, barbero y herrero. Ah, no lo veía. Listo. ¿Esos trabajos los conocen ustedes? ¿Alguien que conoce algún trabajo? Yo no conozco el aguarero, el berrero, lechero sí, heladero sí, velero sí, zapatero, barbero. Aguadero es el que lleva los aguacates. Aguatero, el que ya los aguacates, ese sería aguacatero. No, le digo esto porque una pregunta sería, muchachos, los trabajos de antes, estos que estamos nombrando, aguatero, brevero, lechero, heladero, velero, zapatero, barbero, herrero, Aguatero es el del aguacate. no, son trabajos que tenemos hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿aguatero existe hoy en día como trabajo? Ah, no. El aguatero, no, porque es que no hay aguatero. Por ejemplo, usted va a la universidad. Bueno, Alenka, ¿qué quiere estudiar? ¿Economía, ingeniería civil o aguatería? Ah, ¿Aguatería? creo que cualquiera menos de batería. Bueno, entonces Alenka escoge aguatería, que ella, el aguatero es la persona que va y busca agua y la lleva a las casas y las vende. Eso entonces aún ¿Y existe, qué? pero Breve. no buscan el agua, sino solo la llevan. No, por eso, pero ¿Qué ya no la brevero? buscan. ¿Qué Es que brevero? antes, No, pues sí. ya le digo, antes no había, por ejemplo, acueductos, así que llevaron el agua como uno abre la llave y sale, no. El agua toca ir a buscarla, o ir a las fuentes y abastecerse de fuentes. Entonces el aguatero que hacía, se echaba el agua al hombro o en las mulas y la repartía. Pues eso ahorita no hay. Pobrecita la mula, profe. Sí, a las mulas. Brevero. Entonces, ¿Qué es eso? el brevero viene de breva. El brevero repartía brevas a la gente, la vendía, ¿no? Breva, 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 ya en su breva. Profe, yo no entiendo, yo no sé muy bien qué son brevas. Es como una comida o algo así, no sé. Brevas es una fruta, ya le voy a mostrar la breva. Breva es una fruta. Entonces los breveros se encargaban de vender y de llevar brevas. Aunque pues ahorita, hoy en día, pues eh, no hay eso, ¿no? No hay breveros ni aguateros. Voy a mostrarle la... Acá. ¿Sí lo pueden ver? Sí, señor. Esa es una breva, Vale. miren. Profe, Ah, ¿quién va, comía entonces yo he comido eso, creo. Sí, usted Ah, ha no, comido, por ejemplo, breva, pero es cocinada y le echan, creo que miel o panela. Mírela, esta. oh my gosh. Eso es muy dulce, es riquísima.
brevas con arequipe. Sí, brevas Oh con my God. arequipe. Uy. No, yo creo que me la comí ¿Qué? solita, creo. Ah, no. Mire, mira el arequipe acá. Oh my God. Ah, sí, Bueno, yo una vez las vi que me metí en problemas por dañar unas brevas así. sí. Ah, ¿Y pues a mí qué las le brevas no pasa? me hacen hablar en inglés, pero bueno, pues sí, creo que sí. No, que es que las dañé, no me acuerdo muy bien. Sí, obvio, las dañó. Se quiso comer todas, ¿no? ¿Qué tal? No, es que, bueno, no, no. Le caía mal la breva, entonces la dañó. No, una amiga mía las dañó y yo no dije nada. Ah, le echaron la culpa a usted. Entonces, aguatero en breveros dicen hoy en día, lechero, pues sí, pues lechero no tanto, ¿no? Lechero en los pueblos. Aquí obviamente uno compra la leche en bolsa o en tarro No, en las profe, tiendas, ¿no? yo en la ¿Qué? mesa de los gatos tengo una vaca. ¿Sí, una vaca lechera? Ajá. ¿No es una vaca cualquiera? No. ¿No? Listo. Heladero, pues también hay heladero. Velero. El velero, como no había luz en esa época, él iba y vendía velas. Pues hoy en día no hay veleros, ¿no? Si hay zapateros, si hay barberos y si hay herrero, ¿no? ¿Herrero qué es, profe? Un herrero es una persona que trabaja con hierro, con metales, mejor dicho, con Pero metales. sí, Ah, es Por que ejemplo, herra los caballos. existe el de también eso, el que les pone la herradura al caballo. Pero obviamente también trabaja con metales, con otros metales, aparte del hierro, ¿no? Pues hoy en día no hay tantos herreros, no hay tantos veleros, no hay tantos breveros, velero, sí aguateros o hay, lecheros. velero sí hay ¿Qué? muchísimos. Para el día Bueno, de las listo. velas, o cuando se va la luz No, en la casa, tiene una vela sí. y la Entonces, prende. cuando se da la luz en la casa, Juan David llama a un domiciliario, un velero. Por favor, tráigame un velero y el velero llega rápido como rápido, No, ¿no? uno compra una vela y la prende cuando se vaya la luz. Entonces, la pregunta sería, ¿los trabajos son iguales hoy en día? Sí, ¿Real? sí, el ¿No? velero existe. Bueno, sí y no. Sí en algunos casos y no en otros casos, pero me deben decir por qué, sí o no y por qué. Ah, porque el velero Porque ya vende ahora velas porque ya para que ahora el agua nosotros, la transportan en camiones y antes las transportaban en yeguas. Eso, así, muy bien. y lo bueno, la transportan en camiones. O en mulas. En mulas. Listo, ya pasamos esto, ya pasamos la colonia. Ahora Uy, vamos a la expedición botánica. ¿Qué? ¿Qué es la expedición botánica? ¿Cómo así que qué? La Eso ya lo expedición vimos. botánica es cuando se explotó, a Manuel se cuando le se está explota, enlocando el micrófono. La expedición botánica, vamos a, espere, lo comparto para que ustedes puedan ver. Ah, Ya, ya pueden la profe, yo verlo. ya lo expedición estoy. botánica es Ya. fue Ah, cuando listo. la Uy, ya. gente fue a investigar matas para, A investigar matas. para, ¿Qué tal? ¿Qué tal? no, ¿cómo? Para tomarle fotos a las matas. Listo. Bueno, la expedición botánica fue, como su nombre lo indica, una expedición, mentira, no, la expedición botánica fue una búsqueda. Fue una búsqueda de riquezas y de conocimiento de la naturaleza que había en las colonias americanas. Botánica hace referencia al estudio de las plantas. Entonces, la expedición botánica fue una búsqueda, clasificación, se me olvidó la otra palabra, búsqueda, clasificación e ilustración de la fauna y la flora de nuestro De la país. fauna y la flora. Sí, muy bien. ¿Y por qué se dio la expedición botánica? Bueno, la expedición botánica se dio porque el rey Carlos III, o como dijo Emanuel, Carlos LLL, dijo, bueno, vamos a explorar nuestro territorio, vamos a ver qué riquezas tenemos, vamos a Vamos. buscar, vamos a mandar a alguien llamado José Celestino Mutis que investigue. ¿Cómo? José Celestino Mutis que investigue
que clasifique nuestra riqueza. Entonces le Y es enviaron. oro. Entonces, la expedición botánica fue una búsqueda implementada o promovida por el Imperio Español con el fin de conocer la riqueza de nuestro país. ¿Bien? Como su nombre indica, botánica hace referencia al estudio de las plantas. ¿Y por qué la expedición botánica fue muy importante? Pues porque permitió conocer la naturaleza, clasificarla, saber qué había aquí y de esa manera poder dominarla, explotarla, aprovecharse de ella, enriquecerse. Si sabemos qué tenemos, qué riqueza tenemos, sabemos cómo explotarla y cómo beneficiarnos de ella. Bien. La expedición botánica se dio dentro de un marco llamado la Ilustración, ¿no? La La Ilustración como ese, ilustración. sí, gracias por repetirlo. La Ilustración como ese movimiento cultural e intelectual que buscaba que la verdad se diera a través de la razón, ¿no? A través del Sí, pensamiento, de la sí, pregunta, sí. del cuestionarse. No. La Ilustración nace como una idea revolucionaria en la que la razón fue el instrumento más Así, importante para llegar al conocimiento. La ciencia tocho. fue utilizada para alcanzar la verdad, La ciencia fue. ¿ya? Con la Ilustración se genera toda una crítica a la iglesia, a la religión, al poder de la iglesia y al conocimiento por la fe. Ya no es el conocimiento por la fe, sino es la ciencia o la razón, los instrumentos para llegar a la verdad. ¿Bien? La Ilustración promueve la libertad del individuo, la libertad en la economía, busca que haya igualdad entre los hombres. Entonces ya quedó claro eso, ¿no? Entonces, Alenka, ¿sí está entendiendo? Obviamente sí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Yo sé que usted la va a ver muy bien en la acumulativa, al igual que los demás, ¿no? Pero pues como usted no había visto eso, pues lo digo. Entonces ya pasamos la expedición botánica, ya pasamos la colonia, la expedición botánica. Entonces vamos a ver otro tema importante que es, pues para nosotros, pues para mí el tema más importante que es la paz en Colombia, ¿no? Entonces la pregunta sería, por ejemplo, Jaimes, ¿por qué es importante la paz? ¿Por qué? Cuénteme. ¿Jaime se fue? No, señor. ¿No se ha ido? ¿Por qué es importante la paz? Pues para que no hayan conflictos. Listo, la paz garantiza la armonía, ¿cierto? La paz garantiza el respeto hacia el otro y el reconocimiento hacia el otro, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es un proceso de paz? ¿Un proceso de paz qué es? Bueno, en este caso, un proceso de paz es un acuerdo entre dos partes que se odian, un acuerdo entre dos partes que se atacan mutuamente, un acuerdo entre dos partes que se quieren destruir. Por eso se firma la paz. La paz es una tregua, es un pacto de no más muerte, de no más violencia. Y el proceso de paz en Colombia, pues se implementó por el gobierno de nuestro país para negociar con los grupos armados ilegales, ya sea la guerrilla o los paramilitares. ¿Negociar qué? El fin del conflicto armado, el fin de matarnos, el fin de destruir y desplazar, ¿ya? Con la paz, lo que se quiere es que los grupos armados ilegales no violen más los derechos humanos, no ataquen más a las personas, a la población civil, se acojan a las leyes colombianas. ¿Y por qué se da ese conflicto? ¿Por qué se da la guerra? Pues en Colombia, pues tiene muchas causas. Pueden ser por tierra, ¿cierto? Por conquistar tierras, por desplazar
a campesinos y apoderarse de sus tierras, para llegar al poder, por el narcotráfico, para acabar con la desigualdad y para combatir el gobierno colombiano. Pues por eso es que se da la guerra en Colombia. Entonces el proceso de paz, como vuelvo y lo repito, es un acuerdo entre dos partes para pactar el fin del conflicto armado, para pactar el fin de la violencia, para que no nos matemos. Ahora, ¿por qué es importante implementar un proceso de paz? El proceso de paz es importante porque garantiza el respeto de los derechos humanos, garantiza el bienestar de todos los colombianos, garantiza mejorar las condiciones de los colombianos mediante una serie de leyes que protejan nuestras libertades y derechos. Un proceso de paz es importante porque el pueblo se va a sentir protegido, va a poder ir a todos los lugares del país sin tener miedo a que lo maten o a que lo secuestren. ¿Bien? El proceso de paz es importante porque promueve el respeto por los derechos, el respeto por las leyes y el respeto por los seres humanos. Bien, eso en cuanto al proceso de paz, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. ¿Ahora mismo el tratado de paz en Colombia es con lo mismo o hay tratado de paz o no? ¿Alguno? Sí, en Colombia hay un proceso de paz, claro, ya se firmó durante el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Antes, nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez también firmó un acuerdo de paz con los paramilitares. O sea, él firmó primero con los paramilitares para que se desmovilizaran, entregaran las armas, pues de esa manera firmar la paz con ellos. Posteriormente, Juan Manuel Santos, otro presidente de nosotros, el anterior, firmó la paz con la guerrilla de las FARC, ¿no? Ellos entregan las armas, restituyen, por ejemplo, lo que robaron, piden perdón por todos los asesinatos, secuestros, violaciones de derechos humanos. La idea es que ellos dejaran de seguir asesinando, robando y desplazando. Pero hay gente que no le gusta la paz, hay gente que quiere seguir en la guerra. Y pues como este es un país democrático, pues ellos pueden opinar, ¿no? Pero pues obviamente los más beneficiados fueron los campesinos. O sea, nosotros no, porque nosotros vivimos acá en la ciudad, ¿no? A nosotros ni siquiera nos interesa qué les pasa a los campesinos, pero ellos sí, porque ellos fueron los desplazados, ellos fueron los que les mataron sus familias, los que les violaron a sus mujeres, los que les secuestraron a sus familias. Entonces, para ellos firmar la paz fue muy importante y fue muy bueno, porque ellos pudieron retornar a su pueblo. Vuelvo y les digo, para nosotros muchas veces no nos interesa qué puedan pasar con ellos. Por eso hay gente que no le gusta la paz, ¿no? Entonces, ahorita sí hay un proceso de paz, pero pues Colombia pues es un país con tantos grupos armados ilegales, porque se acabaron Recién. las FARC y aparecen otros. Sacaron los paramilitares, aparecen otros. Entonces, es difícil mantener la paz, ¿sí? Somos un país violento, ¿no? ¿Se no se dio cuenta cuando mataron al abogado y que ayer Bogotá estuvo Sí, ahora mismo está matando mucha gente. por eso? O sea, hay demasiadas, las masacres. Sí, Entonces, a las personas les da miedo salir. A mí me da miedo salir. No sé si salgo y me maten. Entonces, pues, es complicado vivir en Colombia, ¿no? Pues sí, la es idea es verdad. cambiar esto, ¿no? Por eso es importante apoyar la paz. O sea, si nos guste o no nos guste, apoyémosla. Eso es esto, algo que debemos nosotros promover, ¿no? Entonces ya pasamos la paz, ¿sí? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, esto. Los acuerdos de paz que buscan promover, proteger, los derechos de los colombianos, acabar con la violencia, el desplazamiento forzado, que los campesinos regresen a sus tierras, acabar con las muertes y las violaciones de los derechos humanos. Eso es lo que busca la paz. Y nos queda la última, que es economía. Entonces ya la economía, obviamente, ¿qué van a preguntar? ¿Qué es la economía? ¿En qué consiste la economía?
Bueno, la economía es la ciencia que se encarga de administrar los recursos de una nación. ¿Cuáles recursos? Ya sean económicos, naturales, ¿cierto? ¿Con qué fin? Pues beneficiar a la población, ¿ya? Y la otra sería que es un sistema económico. Entonces, vamos a leer esto. ¿Quién? Alenka, léalo, ya que estamos aquí en... Pero lo engrando un poquitico, como para que... Listo. Esto, Vale. sistema económico. Es la forma en que se organiza la producción de bienes y servicios y su distribución entre sus miembros. La actividad económica de una sociedad requiere una organización de las decisiones que permite una utilización racional de los recursos, es decir, de los factores de producción, tierra, capital, trabajo. Muy bien. Entonces, los sistemas económicos son una forma de organizar una sociedad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus bienes y servicios. Es decir, los sistemas económicos permiten a las sociedades organizarse para que de esa manera puedan decidir de la mejor forma para distribuir los recursos entre la población y que ésta se beneficie. Entonces, para saber también cómo es el sistema económico de un país, pues hay que responder qué produce, cómo lo produce, ¿cierto? Para quién produce, cómo es su industria. Entonces, Colombia es un país agrícola, ¿no? Produce alimentos, todo lo que da la tierra. ¿Y para qué produce? Pues para exportar también, ¿no? Eso es un sistema económico. Un sistema económico es una forma de organizar la producción de un lugar en cuanto a bienes y servicios para distribuirla en su población y que toda se beneficie. Bien, eso a grandes rasgos. Igual, muchachos, ustedes tienen la guía, pueden retomar, pueden leer, aprovechen, leer es muy importante. Y la otra pregunta, ¿por qué es importante administrar los recursos de un país? Sencillo, es importante porque de esa manera la población se va a ver beneficiada. Recuerden que la producción de un país está destinada a satisfacer las necesidades de la población. Entonces, si se administra muy bien eso, pues nosotros como, por ejemplo, como presidente, yo como presidente, si delego bien las funciones a mis ministros y a mis subalternos, pues ellos pueden administrar de la mejor manera la producción del país y todo el país va a estar contento porque se va a distribuir muy bien los alimentos, se van a vender a un precio muy bajo, no va a haber escasez, es decir, falta de alimentos, y pues las personas podrán sentirse satisfechas porque pueden acceder a los alimentos, bienes o servicios de una manera eficiente y más barata, ¿no? Por ejemplo, si yo no administro muy bien la salud, pues las personas que se enferman, pues no van a poder ir al médico, pues porque no va a haber. Entonces, pues eso sirve administrar muy bien un lugar, ¿no? Y los recursos para que se distribuyan de la mejor manera. Bueno, esa es toda la acumulativa, ¿no? No es tan difícil, son preguntas sencillas, pues obviamente ya las respondimos a grandes rasgos. ¿Quiere más? Bueno, para Tomás, te voy a poner 6 más. ¿Alguien considera que también son poquitas? No, yo sí que así. No, toda Alenka sí. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Solo Tomás? Listo, entonces vale a poner 6 preguntas más, ¿no? Ana, Tocó otras 6 preguntas para... ¿quedó claro la explicación?
No. Emanuel. Emanuel. Listo. Rueda. Rueda. Jaimes. Listo, quedó claro todo. Eso es lo importante. Este video se lo voy a enviar al correo